Hola a todos, bienvenidos a Filosofía Clase B, yo soy Oscar. Me preguntan qué pienso del voto electrónico. Vea, la primera persona a la que le escuché señalar cuál es el problema de fondo con el voto electrónico fue a Marta, mi maestra de matemáticas, que desea que los chicos de hoy, por 1985, creen que una raíz cuadrada es el número que aparece en la pantalla de la calculadora cuando aprietan una tecla. Tenía razón, desde luego. Y hace unos pocos años atrás tuvo una discusión en un foro de ajedrez, porque la ajedrecista china Hou Shifan decía que la FIDE, la Federación Internacional de Ajedrez por sus siglas en francés, había hecho trampa en un torneo, había amañado las rondas para elegirle los rivales. Yo saqué la cuenta y llegué a la conclusión de que lo que le había pasado en ese torneo era ridículamente improbable. Por lo tanto, posteé en un foro que tenía razón, que yo estaba de acuerdo con ella. Y ahí vino una serie de comentarios diciéndome que el torneo se hacía por el sistema suizo. Sí, ya sé. ¿Y qué tiene que ver? Y alguien comentó, ¿y qué hicieron? ¿Sobornaron a la computadora para que haga trampa? A lo que respondí, no, ni hace falta. Basta con adulterar el generador de números aleatorios y que los sorteos en realidad están puestos a dedo. Los sorteos no son reales. Vino otra serie de comentarios. Resulta que ahora hay sorteos en el sistema suizo. Comentarios irónicos, sarcásticos. La computadora revolea monedas. Y ahí me di cuenta de dos cosas en ese foro de internet. Una, que la creencia de que la mayoría de los ajedrecistas son gente muy inteligente es un prejuicio totalmente infundado. Y la segunda, que la mayoría de los ajedrecistas de hoy no tienen la menor idea de cómo funciona el sistema suizo. Creen que el sistema suizo le entran los resultados, es un programa de computadora al que le entran los datos y te da la próxima ronda del torneo. No saben que tiene azar el sistema suizo. Que hoy los sorteos la computadora tiene un dispositivo, un artefacto, no sé cuál es el término técnico, que se llama generador aleatorio de números. Antes, en los viejos tiempos, cuando el algoritmo se corría a papel y lápiz, se agarraba un cuaderno universitario, una viroma y se sacaban las cuentas, había un cubilete con dados y se tiraban dados. Cuando en los sorteos cuando se hacía la ronda del sistema suizo. Hoy lo hace la propia computadora, así que le entras los resultados de la ronda 3, apretás una tecla y te da la ronda 4, un programa de computadoras. Y la mayoría de las personas no saben cómo funciona, no conocen el algoritmo de un torneo suizo. Creen que el torneo suizo es meter los datos en una computadora, apretar una tecla y te da la próxima ronda. Lo que nos lleva a la cuestión: ¿qué pasa si esa misma actitud se masifica y hay un montón, y me refiero a millones de personas, que creen que una elección es apretar una tecla y que la computadora te diga no la próxima ronda, sino quién es el próximo presidente de tu país? Y la gente se acostumbra a que van a sobornar a la computadora. La gente no tiene la menor idea de cómo funciona, pero acepta el resultado. La gente no tiene la menor idea de cómo funciona el voto electrónico. Haga el siguiente trabajo de investigación. Agarra a 20 personas al azar, incluso en un lugar teóricamente de cultura superior al promedio, como es una universidad, y pregúntele qué es un cifrado de números primos. A ver cuántas personas saben qué es el sistema, cómo funciona el sistema que permite el voto electrónico. Pregunte qué es un cifrado de números primos, a ver quién le da una respuesta válida. Y sin embargo, la gente que no entiende lo que es un cifrado de números primos, que no entiende cómo se puede votar a través de una computadora, va cómodamente, aprieta una tecla y acepta el resultado que le dio la computadora. ¿Usted cree que la gente que opera esas máquinas es mucho más recomendable son gente mucho más honesta, más recomendable que la FIDE? Es preocupante.
Es preocupante. El sistema electoral tendría que ser comprendido por todo el mundo. Y si esto significa poner piedras blancas y negras dentro de una alforja, como adentro de un jarrón, como se votaba en la antigua Atenas, bien, tiene todo mi apoyo. O sea, ni siquiera requería saber leer y escribir ese sistema. Este sistema, y por eso mucha gente la mayoría de las personas eran analfabetas en la democracia griega. Por eso votaban con piedras de colores. Perfecto. El simple, básico, claro, con un resultado claro. Este es el problema del voto electrónico. Alguien me comenta que sobre el tema de la percepción del Estado que legisla sobre percepción, estaba hablando con alguien que defiende la ideología del género, que dice que uno es lo que se percibe. Le preguntó, ¿y qué pasa si yo percibo que vos no existís? Entonces yo no existo, le respondió. Al que esta respuesta no le dispara una alarma es porque la tiene apagada, la alarma. Si esto no le dispara una alarma es porque la apagó, porque no tiene alarmas. Me dicen qué pienso del concepto de pobreza climática que veo que están tratando de imponer algunos. Es un caso más de neolengua, de lenguaje adulterado. Orwell decía que la izquierda suele añadir el adjetivo social a un concepto para invertir o para modificar o incluso para invertir su significado real. Por ejemplo, justicia social, que significa injusticia. Y alguien comentaba hace poco que lo mismo está ocurriendo con ecológico. El adjetivo ecológico se añade un sustantivo para modificar o invertir su significado. Por ejemplo, tome cualquier texto y fíjese si tacha donde dice completamente inútil y pone en su reemplazo verde o ecológico, fíjese que suena mucho mejor. Por ejemplo, alguien ve un panel solar y pregunta ¿qué es esto? Es una tecnología verde. Suena mucho mejor que es una tecnología completamente inútil. Y pobreza climática creo que encaja en este marco de vamos a modificar el sentido de una palabra para que signifique lo que nosotros tenemos ganas de que signifique y no lo que significa realmente. Me dicen, ¿podría hacer un video hablando sobre la mafia judicial y las falsas denuncias? Vea, tengo pendiente desde hace literalmente más de un año hacer un video de filósofos que no están entre las 40 del mazo, hablando de Fernández Dols y de la norma perversa. En líneas generales yo creo que la sociología es una ciencia que está estancada, que después de Durkheim no hubo prácticamente ningún progreso. La sociología está hoy donde la dejó Durkheim. Y sin embargo, creo que el concepto de norma perversa es un progreso real, es un concepto interesante que aporta mucho. La norma perversa es una norma de cualquier clase, moral, legal, lo que sea, que estructura una sociedad, estructura un régimen social, no mediante su cumplimiento, sino mediante su violación. O sea, la norma perversa establece las jerarquías sociales según quién puede violar la norma impunemente, quién se puede tomar algunas libertades y quién no. Estructura la sociedad en base a la violación y no al cumplimiento. Y yo creo que el concepto de norma perversa es esencial para comprender cómo se articulan las mafias judiciales locales de cada país en particular, con los grupos de lobby internacionales, usando como instrumento de comunicación discursos ideológicos delirantes como el feminismo, la ideología de género y otros por el estilo. Si uno no ve en eso otra cosa que corrupción y estupidez, no está entendiendo nada. Esa máquina perversa tiene una lógica, tiene un modo de funcionar, tiene una coherencia interna. Y para entender cómo funciona esa máquina perversa,
necesita el concepto de norma perversa. Repito, si alguien no ve ahí otra cosa que estupidez y corrupción, no está entendiendo lo esencial. Lo que no quiere decir que no haya estupidez y corrupción, desde luego. La norma perversa presupone la estupidez y la corrupción. Pero si uno no ve otra cosa ahí, no está entendiendo la cuestión de fondo. No está entendiendo la cuestión de fondo. ¿Qué pienso de los test de personalidad? Sin duda debe haber unos mejores que otros, pero yo creo que en general todos esos tests se fundan en el efecto Forer. El efecto Forer es lo que lleva a la gente a creer en cosas como la astrología. Porque el efecto Forer lo descubrió, o lo estudió, no sé si lo descubrió, un psicólogo llamado Forer, que vio que la gente tiende a, cuando oye algo ambiguo y genérico, tiende a verlo como algo específico y personal respecto de sí mismo. Y esto es lo que decía Forer, es la razón por la que mucha gente cree en el horóscopo. Cosas como, vas a conocer a una mujer morocha, bueno, salvo que usted viva en Kaliningrado, ¿cuál es la probabilidad de que uno no conozca una mujer morocha? Uno tiende a personalizarlo, a ver como si fuese algo mucho más específico y mucho más personal, lo que es verdad acerca de todo el mundo, o lo que es algo tan vago, tan genérico que no significa nada. Y a mí me parece que los test de personalidad, mucha gente cree en los test de personalidad por el efecto Forer. No me parece que tengan mayor fundamento. No. ¿Qué sé yo? Había uno que clasificaba a las personas en 4 categorías. Los menos ambiciosos creo que son los únicos que por ahí tienen algún fundamento. Pero en general no soy muy fan de los test de personalidad. Creo que son como, vas a conocer a una mujer morocha. Creo que son eso. ¿Qué pienso de la teoría del valor-trabajo de Marx? Vea, el problema con esa teoría es que es obsoleta. No es que tenga algo de malo en sí. La teoría del valor-trabajo dice que una cosa tiene un valor proporcional a las horas hombres que se hayan invertido en producirla. Es una idea de sentido común que coincide a grandes rasgos, a grosso modo coincide con la realidad. Lo mismo que la idea del precio justo, de que uno tiene que vender un servicio, un producto, a un precio que es lo que le corresponde que le paguen por ello, por el trabajo que invirtió. Son ideas muy vinculadas. Son ideas de sentido común que coinciden a grandes rasgos con la realidad. De hecho, la idea del precio justo nosotros la seguimos aplicando, por ejemplo, en la pena. Por ejemplo, el violador es análogo al ladrón, pero lo que hizo es más grave porque fue contra el cuerpo de la víctima y no contra sus propiedades. Esto lo vuelve análogo al asesino, pero su delito no es tan grave porque no mató a su víctima. Entonces el violador tiene que recibir una pena intermedia, mayor que la del ladrón y menor que la del homicida. Bueno, durante siglos así se determinó el precio de un producto, de un servicio. Vos no podías cobrar lo que querías. El rey, el señor feudal, la ciudad te decía a qué precio tenías que vender un producto o servicio. Esto cambia cuando había anomalías, como por ejemplo hubo una semana en Holanda donde una docena de tulipanes fue más cara que una casa. What the fuck? ¿Qué pasó ahí? Y hubo tipos como Adam Smith que se pusieron a estudiar qué carajo pasó ahí. Y llegaron a la conclusión de que lo que determina el precio de una mercancía, de un servicio, es la relación entre la oferta y la demanda. No la cantidad de horas hombres, no lo que sea justo o no sea justo. Y el problema con la teoría del valor trabajo en el siglo XXI es que estamos en el siglo XXI. Es como defender la teoría del valor trabajo hoy, es como defender el modelo geocéntrico de Ptolomeo. Es obsoleto hace siglos. Nos vemos mañana.